Qué importante, qué importante sería, qué importante sería que entre varones y mujeres, desde los criterios de igualdad y de equidad, pudiéramos en algún momento sentarnos a debatir en qué podemos tener los mismos derechos y oportunidades y en dónde no. Y en concreto, tenemos que analizarlo desde el derecho laboral. Yo, como jurista, soy muy feliz con las desigualdades que produce el derecho laboral a partir de la mujer, como ocurrió también con el derecho laboral a partir de los niños. No podemos hacer no podemos hablar de una equidad. La vez pasada hablábamos del problema de asemejar la equidad con la igualdad y con la justicia, pero no podemos hacer o producir una igualdad entre el trabajo de los niños y de las niñas, de los adolescentes y las adolescentes, de los jóvenes y de las jóvenes, de hecho, de los jóvenes y los ancianos, porque hay una cantidad de diferencias entre un chico joven y el trabajo a un adulto, a un anciano. Por eso me parece que el trabajo, el derecho laboral, nos puso en cordura, nos puso en cordura para decirnos, mujeres, ¿en serio quieren igualdad a los hombres en este trabajo? Varones, ¿en serio quieren igualdad con las mujeres en este trabajo? No podemos, no. El gran problema de convertir los derechos en ideología es la irracionalidad de muchas de sus conclusiones. Las sociedades y las comunidades deben desarrollar diferentes estrategias que brinden igualdad de oportunidades. Pero cuando hablamos de igualdad de oportunidades, tendremos que decir igualdad de oportunidades ¿para qué? Y les pongo un ejemplo que he querido repetir porque me lo estoy encontrando ya en un país como México, en donde hay tanta construcción de edificios, mujeres haciendo trabajo de varones, y no por estereotipos ni prejuicios de género, como diría la Suprema Corte ideologizada, sino porque, señores, una mujer que es madre y que tiene que llegar, como son todas las mujeres de aplicadas, que llegan a la casa a hacer comida, a lavar ropa, a planchar, a amamantar a los niños, a preocuparse de ellos, mientras que los hombres no hacemos eso, no porque no tengamos la obligación, sino porque no asumimos esa obligación. Lógicamente tenemos que llegar a asumir nosotros esa obligación y quitarle ese trabajo a las mujeres, porque lo podemos hacer. Los varones sabemos lavar y planchar y bañar a los niños y ayudarles en las tareas, pero hemos cedido, hemos renunciado a ese arduo y bello trabajo. Pero tenemos que dejar a las mujeres de carpinteras llevando carretillos, subiendo sacos, llevando tucas, subiendo andamios, pintando paredes, tirándose por las ventanas y por las paredes. Me parece un debate importante ya para no imponer, pero no que una pobre mujer destrozada físicamente por estar haciendo trabajo de hombres brutos, en el sentido, me explico, pierda su juventud, pierda su calidad, pierda su belleza física que caracterizan mucho a la mujer simplemente por competir con el hombre en igualdad. Cuidado. Por eso, tanto los hombres como las mujeres, para ser personajes activos de la comunidad con igual acceso a recursos, gestión y toma de decisiones, tenemos lógicamente que entender la igualdad dentro de las desigualdades. Aunque se suelen usar los conceptos de equidad y de igualdad como sinónimos, existe una diferencia entre ambos. Se ha escrito mucho sobre la equidad y se ha escrito mucho sobre la igualdad, de modo que tenemos que saber utilizar los conceptos
Y no cambiarlos por cambiarlos, para no hacer daño al lenguaje, pero también para no hacer daño a la historia. Por un lado, la igualdad de género se refiere a dar igual trato a todas las personas, independientemente de su género, ya que todos poseen los derechos humanos fundamentales. Por otro lado, la equidad de género busca que se consideren cuando corresponda a las diferencias entre géneros, para dar a cada uno lo que le corresponde. Esto implica el acceso a determinados derechos o responsabilidades. El feminismo, como creencia o forma de entender el mundo, cuestiona los roles asignados tradicionalmente según el género, es decir, cuestiona el lugar que se destina a hombres y a mujeres en la sociedad dependiendo exclusivamente de su sexo y no de sus intereses, talentos o capacidades. Esto lo estoy diciendo cuando tenemos a una mujer muy valiosa y muy inteligente, quizás la mujer más valiosa y más inteligente que ha sido presidenta de un país, entre las pocas mujeres que han sido presidentas a nivel del mundo. Y yo creo que nadie, ni hombre ni mujer, le quitamos la capacidad que tiene, los talentos que tiene. Y me parece que respetamos a las profesoras y a las diputadas y a las ministras de la Corte. Y no hacemos una diferencia intelectualmente entre una inteligencia y otra inteligencia, entre las virtudes de la mujer y las virtudes del varón, entre los valores de la mujer y los valores del varón. En este sentido, los movimientos feministas luchan contra el orden patriarcal de la sociedad, un modelo cultural y social que otorga privilegios al varón y restringe los derechos de la mujer. Pero me decía un alumno que estamos quedándonos en el pasado del siglo pasado y no estamos viendo a las mujeres del siglo XXI. Me parece que tenemos un feminismo trasnochado, trasnochado, trasnochado. Un feminismo que sigue tratando de sacar prejuicios y estereotipos del siglo pasado, que además tienen su respuesta histórica. Tienen su respuesta histórica. Los diferentes movimientos feministas del último siglo lograron mejorar de manera general las condiciones de vida de las mujeres, permitieron una mayor participación en los asuntos públicos y garantizaron algunos de sus derechos fundamentales. Sin embargo, en numerosas sociedades del mundo actual, las mujeres siguen siendo sometidas al control masculino, ven sus libertades avasalladas y sufren violencias extremas. Aquí es donde tenemos que compensar la realidad, por ejemplo, norteamericana, la europea, africana, asiática, americana. Porque yo soy feminista, lo he dicho muchas veces, y además lo escribí en uno de mis libros, entre otras razones porque tengo 5 hermanas y una madre, y porque las he visto triunfar sin necesidad de facilitarles nada, sino por el contrario, imponiéndose con todas sus capacidades. Y trabajé con juezas y con fiscales y con policías mujeres, y no veo diferencias, pero cuando ya me refiero al ejército y me refiero a la policía de ataque, yo no estaba de acuerdo en que ahí hubiera mujeres. Y no por estereotipos de género, sino porque hay una especial belleza de la mujer que tenemos que saber conservar. Hay una especial feminidad de la mujer que creo que el feminismo no está valorando. Hay entre el hombre y la mujer una gran belleza en las diferencias. Qué importante es que las ideas se ventilen en debates inteligentes para no hacerle daño ni al varón ni a la mujer. Hace poco escuchaba a un grupo feminista que decía, queremos jugar béisbol contra los hombres.
Queremos nadar contra los hombres. Queremos jugar voleibol contra los hombres. Queremos jugar, boxear contra los hombres, etcétera. Yo creo que no es inteligente esa idea. Y no por estereotipos y prejuicios. Qué bonito es un partido de mujeres en voleibol. Lo gozo más que el de los varones, pero creo que no gozaría un partido de voleibol entre mujeres y varones. ¿Sabrán ellas o no? Tenemos que hacer un debate valioso en el que no pierda la mujer, sino que gane. Por ejemplo, la igualdad y además la superioridad intelectual, la superioridad administrativa, la superioridad de capacidades organizativas. Hay una superioridad muy bonita que esperamos sepamos valorarla, pero no calcularla entre lo intelectual y lo laboral, principalmente cuando las enfrentamos a levantar tucas, ladrillos, escaleras, etcétera. Muchas gracias.